Buenas noches, voy a hacer una presentación de la resolución 027 del 2016, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Capítulo 1. De las disposiciones generales. Artículo 1. Definición. Artículo 2. Horarios diurno de las 7 horas a las 21 horas. Nocturno de las 21 horas a las 7 horas. Artículo 3. Unidades de medida. Expresa en pascales la presión y los niveles de presión en decibeles. Artículo 4. Parámetros de medida. Nivel de presión sonora continuo, ruido residual, nivel percentil L90. Artículo 5. Intervalo unitario de tiempo de medida. Se establece en 1 hora, la cual puede ser medida en forma continua en intervalos de tiempo distribuidos uniformemente. Artículo 6. Ajustes. Los niveles de presión sonora continua se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tipos de fuentes y receptores, para obtener niveles corregidos de presión sonora continua. Capítulo 2 de la emisión de ruido. Artículo 7. Aplicabilidad de emisión de ruido. Son utilizados para la verificación de los niveles de emisión de ruido por parte de las fuentes. Artículo 8. Cálculo de la emisión de ruido. Artículo 9. Estándares máximos permisibles de emisión de ruido. Está el sector y el subsector. El sector A, tranquilidad y silencio en hospitales, bibliotecas, guarderías, hogares geriátricos. El sector B, tranquilidad y ruido moderado en zonas residenciales, universidades, colegios, escuelas. Sector C, ruido intermedio y restringido, zonas con usos permitidos industriales, zonas portuarias, parques industriales y zonas francas. Sector D, zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado, en residencial suburbana, rural habitada destinada a explotación agropecuaria, zonas de recreación y descanso. El artículo 10. Prueba estática para vehículos automotores y motocicletas. Medición de ruido emitido por vehículos automotores y motocicletas en estado estacionario. Artículo 11. Prueba dinámica para vehículos automotores y motocicletas. Mediante resolución expedirá las normas y los estándares máximos permisibles de emisión de ruido por vehículos automotores y motocicletas nuevos en prueba dinámica. Artículo 12. Ruido de aeronaves. Se tendrá en cuenta lo consagrado en la resolución 2130 de 2004 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la que la adicione, modifique o sustituya. Artículo 13. Ruido de aeropuertos debe ser evaluado según lo estipulado en la presente resolución para este tipo de sectores. Capítulo 3 del ruido ambiental. Artículo 14. Aplicabilidad del ruido ambiental. Debe ser utilizados para realizar el diagnóstico del ambiente por ruido. Los resultados se llevan a mapas de ruido. Artículo 15. Intervalo de tiempo de referencia. Se establece como intervalo de tiempo de referencia 14 horas para el horario diurno y 10 horas para el horario nocturno. Artículo 16. Intervalo de largo plazo de tiempo de medida. Se establece un año calendario como el intervalo de largo plazo de tiempo de medida. Artículo 17. Estándares máximos permisibles de niveles de ruido. Nuevamente está el sector y el subsector. Sector A, tranquilidad y silencio, sector de tranquilidad y ruido moderado, ruido intermedio restringido, el sector C, y el sector D, zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido. El capítulo 4 de los equipos de medida y las mediciones. El artículo 18. Equipos de medida. Los instrumentos deben cumplir las especificaciones de sonómetros tipo 1 o mínimo tipo 2 y los sonómetros integradores promediadores deben ser clase P. Artículo 19. Calibraciones.
El equipo tiene que ser calibrado a las condiciones del lugar. Artículo 20. Condiciones meteorológicas. Deben efectuarse en tiempo seco. No debe haber lluvias, lloviznas, truenos o caídas de granizo. Los pavimentos deben estar secos. La velocidad del viento no debe ser superior a 3 metros por segundo. Artículo 21. Informe técnico. Debe contener como mínimo la siguiente información: fecha de la medición, hora de inicio y de finalización, responsable del informe, ubicación de la medición, norma utilizada, tipo de instrumentación utilizado, equipo de medición utilizado, datos de calibración, ajuste del instrumento de medida, fecha de vencimiento del certificado de calibración del pistófono, procedimiento de medición utilizado. En caso de no ser posible la medición del ruido residual, las razones por las cuales no fue posible apagar la fuente, condiciones atmosféricas, procedimiento para la medición de la velocidad del viento, naturaleza, el estado del terreno entre la fuente y el receptor, descripción de las condiciones que influyen en los resultados acabados de la superficie, geometría, barreras y métodos de control existentes, entre otros. Variabilidad de las fuentes, descripción de las fuentes de sonido existentes, datos cualitativos, reporte de memoria de cálculo, conclusiones, recomendaciones, croquis detallado. Los mapas de ruido tienen, entre otros, los siguientes objetivos: permitir la evaluación ambiental de cada municipio en lo referente a contaminación por ruido, permitir el pronóstico global con respecto a las tendencias de los niveles de ruido, posibilitar la adopción de planes de acción en materia de contaminación por ruido, establecer las condiciones en las cuales se encuentran los niveles de ruido a nivel nacional. Los mapas de ruido deben contener como mínimo la siguiente información: valor de los niveles de ruido ambiental existentes en cada una de las áreas evaluadas, delimitaciones de zonas afectadas de contaminación por ruido, fecha de elaboración del mapa de ruido, especificación de la altura a la cual se hace la representación gráfica. Artículo 22. Obligatoriedad de la realización de mapas de ruido. Corresponde a las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales. Elaborar, revisar y actualizar en los municipios de jurisdicción con poblaciones mayores de 100.000 habitantes mapas de ruido ambiental para aquellas áreas que sean consideradas como prioritarias. Artículo 23. Fines y contenidos de los mapas de ruido. Los mapas de ruido son utilizados como documento básico para conocer la realidad de ruido ambiental en la población y poder desarrollar planes, programas y proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento. Igualmente, estos deben ser utilizados como soporte e insumo técnico en la elaboración, desarrollo y actualización de los planes de ordenamiento territorial. El artículo 24. Requisitos mínimos que se deben cumplir en la elaboración de los mapas de ruido. Deben ser 2 mapas de ruido, uno para periodo diurno y otro para periodo nocturno. Artículo 25. Planes de descontaminación por ruido. Debe establecer y ejecutar planes de descontaminación por ruido. Artículo 26. Edificaciones. Se adopten las medidas preventivas necesarias a fin de conseguir que las instalaciones auxiliares y complementarias de las edificaciones, tales como ascensores, equipos individuales o colectivos de refrigeración, puertas metálicas, puertas de garaje, funcionamiento de máquinas, estaciones de bombeo, transformaciones de energía eléctrica, electrógenos, sistemas de ventilación y extracción de aire, instrumentos musicales, animales domésticos y cualquier otro mecanismo permanezcan con las precauciones de ubicación y aislamiento que garantice que no se superen los estándares máximos permisibles de emisión de ruido. El artículo 27. Alarmas. No debe emitir al ambiente un nivel de ruido mayor de 85 medios a 3 metros de distancia en la dirección máxima de emisión. El capítulo 5, vigilancia y control del cumplimiento de la norma. El artículo 28, competencia. Las CARS ejercerán las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a lo dispuesto en la presente resolución. El artículo 29,
son las sanciones. Las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El capítulo 6 son las disposiciones varias. Es el artículo 30, referencia a otras normatividades, todas las referencias a estándares, procedimientos y normas internacionales señaladas en la presente resolución se entienden incorporadas a la misma. El artículo 31 son anexos. Los anexos 1, 3, 4 y 5 a los que alude el presente acto administrativo hacen parte integral de esta resolución. El artículo 32, vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial y deroga todas las normas que se le sean contrarias. Unos anexos a la resolución 627 de 2006. El primero son las definiciones. Segundo son determinación de los valores de ajuste. Tercero es procedimiento de medición. Procedimiento de emisiones de ruido, procedimiento de medición para ruido ambiental, procedimiento para determinación del número de puntos y de los tiempos de medición para ruido ambiental. Cuarto es la propuesta de informe técnico de medición de ruido. Y el quinto son mapas de ruido, presentación de resultados. Gracias.